Bienvenidos a este video número 2. Para este caso vamos a tocar el capítulo 2 de la Confesión de Fe de Londres de 1689 de las Sagradas Escrituras. Al darle una mirada a los capítulos de la Confesión, nos damos cuenta de que este capítulo, junto al capítulo de la Iglesia, constituyen los más amplios. Y esto ya nos deja ver, a manera de introducción, la importancia de este tema, las Sagradas Escrituras. Son entonces 10 párrafos que suman la confesión que se hace sobre la palabra de Dios escrita. No pretendo cubrir cada uno de los 10 párrafos, pero expondré en este video lo que creo que necesitamos como congregación saber de nuestra confesionalidad en esta área. El párrafo número 1 de la confesión comienza así: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. Así que cuando hablamos de las Sagradas Escrituras, estamos entonces hablando de la inerrante, infalible y autoritativa palabra de Dios escrita para los hombres. Y creo que si analizamos estos términos que acabamos de expresar, estaremos prácticamente cumpliendo con este capítulo. Quisiera recordar que esta confesión fue redactada con la intención de dar a conocer lo que aquellos protestantes creían en diferencia con la religión organizada de ese entonces. Prácticamente estas confesiones se dieron para que se notara la diferencia entre la fe protestante y entre la fe católica romana. Y es que cuando hablamos de la autoridad suprema de la Iglesia de Cristo, necesariamente tenemos que apelar a la Escritura como la única, a gran diferencia del catolicismo romano, donde la autoridad papal y el magisterio de la Iglesia tienen una superioridad sobre las Escrituras, algo que es claramente una herejía. Así que nuestros hermanos que redactaron estas confesiones querían dejar muy clara que la autoridad suprema en la Iglesia de Cristo son las Escrituras y no ningún hombre ni magisterio. Así pues, cuando la confesión inicia, está poniendo el fundamento del protestantismo. Está diciendo que toda enseñanza de ahí en adelante surge de las mismas Escrituras. Ellas son la regla, ellas son la norma, ellas son la autoridad. O sea, la Escritura nos dirá todo lo que nos tenga que decir acerca de Dios, acerca del hombre, acerca del pecado, acerca de la salvación, acerca de la Iglesia, acerca de Cristo y un gran etcétera. Todos los grandes temas que abarcan la teología sistemática se desprenden necesariamente de la autoridad de las Escrituras. Por ende, no importa lo que digan estos o lo que digan aquellos con respecto a algún tema de la Biblia. La Biblia tiene superioridad, tiene infalibilidad y por tanto tiene toda la autoridad. Además de esto, el mismo espíritu de aquellos hermanos que querían mostrar su creencia a diferencia de la religión organizada, hoy se nos hace necesario tener. Tenemos que decir hoy, hermanos, que nosotros combatimos nuevos ataques hacia las Escrituras. Ellos, por ejemplo, no enfrentaron la crítica textual, cosa que hoy ha hecho demasiado daño. Ellos no tuvieron que redefinir la palabra inspiración, como hoy ha tocado hacerlo. Ellos no enfrentaron la proliferación de las Biblias que producen hoy las sociedades bíblicas, incluso las llamadas Biblias de lenguaje inclusivo. Así que pretendo de una manera muy general tocar incluso estos temas. Cuando hablamos de inerrancia, puedo pensar de inmediato en un pasaje encontrado en el libro de los Salmos. El capítulo 12, versículo 6, cita así: las palabras de Jehová son palabras limpias,
como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Lo que nos dice este pasaje es que la palabra de Jehová es tan pura como cuando ya no se puede refinar más la plata, porque ya no ha quedado ninguna impureza en ella. De esto estamos hablando cuando hablamos de la palabra de Dios escrita. Estamos hablando de que ella es pura, sin impureza, sin error. De ahí la palabra inerrante, que no tiene errores, que no se equivoca, que no hay contradicción en ella. Es la palabra de un Dios perfecto que no comete errores y por tanto su palabra está libre de todo error. Así que cuando hablamos de las Sagradas Escrituras, estamos hablando de la palabra escrita de Dios, y quiero que preste atención a esto. No es un libro que contiene palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios, y hago énfasis en esto porque un ataque que se está hoy teniendo en día hacia la Escritura es que ya no es la palabra de Dios, sino que o llega a ser palabra de Dios o contiene palabra de Dios. Pero nosotros confesamos en esta congregación que la palabra de Dios no llega a ser palabra de Dios, ni contiene palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Pero al igual que nuestros hermanos del pasado rechazaron que hubiera una autoridad por encima de la Escritura, nosotros rechazamos lo que la crítica textual ha propuesto con respecto a la Escritura. La Biblia sigue siendo y seguirá siendo la palabra bendita de Dios, sin errores, sin contradicciones, sin impureza. Pero ella no es solamente inerrante, ella también es infalible. Y cuando hablamos de infalibilidad, es que no puede fallar, que no se equivoca, sus juicios son todos verdaderos. Lo que ella dice con respecto a la creación, al hombre, al pecado, todo esto es verdad, exacto y digno de ser creído. El apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera: tenemos la palabra profética más segura. En otras palabras, él está diciendo, tenemos la palabra profética infalible. Así pues, el hombre puede fallar, los hombres se pueden equivocar en un juicio, no así la palabra de Dios, que es infalible. Ahora, así como es inerrante debido al carácter de Dios, es también infalible debido al carácter de Dios. La doctrina de la infalibilidad de la Biblia se basa en una comprensión del carácter perfecto de Dios. La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma, porque Dios mismo es perfecto. Teológicamente, Dios está estrechamente relacionado con su palabra. Entonces, la Biblia, al ser inerrante y al ser infalible, ella se convierte entonces en la autoridad del cristiano. Ella es autoritativa. Lo que estamos diciendo es que la Biblia, por ser la palabra de Dios, tiene toda la autoridad para decirle al hombre cómo es que éste ha de vivir. Y el hombre debe de responder a esa palabra de manera correcta. Es como el edicto de un rey: decrétese y cúmplase. La bendita palabra de Dios es el decreto de Dios para el hombre, y ella tiene toda la autoridad para que el hombre la cumpla. Ahora puede suscitar una pregunta: ¿cómo puede ser la Biblia inerrante, infalible, si está escrita por hombres? Para responder a esta pregunta es necesario que entendamos entonces otro concepto: la inspiración. La Biblia es un libro inspirado por Dios. La Biblia es un libro que, si bien fue escrita por hombres, ella fue exhalada de Dios. De hecho, la palabra inspiración es eso, como exhalar, como soplada por Dios mismo. Los hombres usaron sus manos, sus formas literarias, pero lo que ellos escribieron fueron textos que fueron exhalados de Dios.
En otras palabras, ellos escribieron textos que no eran de ellos no eran los autores intelectuales, el autor intelectual es Dios. Y por eso, aunque la Biblia fue escrita por hombres, al ser literatura inspirada, está fuera del error, es verdadera y por tanto autoritativa. Es lo que expresa la misma Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y por eso es útil para enseñar, útil para corregir, para instruir. Ella es útil para el hombre porque es la bendita e inspirada palabra de Dios que no se equivoca, que es inerrante, que no tiene errores, que no falla, que es infalible y autoritativa. Pero cuando hablamos de inspiración, entonces necesitamos entender un par de términos más. Esto debido a un ataque que en este tiempo ha tenido la doctrina de la inspiración. Los falsos maestros dicen que creen que la Biblia es inspirada. Pero entonces, si ellos dicen que la Biblia es inspirada, ¿por qué viven como viven o enseñan lo que enseñan? Bueno, porque ellos realmente no creen lo mismo que nosotros creemos cuando hablamos de inspiración. Cuando hablamos de inspiración, nosotros agregamos inmediatamente un par de términos más: verbal y plenaria. O sea, nosotros creemos que la Biblia es verbalmente inspirada y plenariamente inspirada. Lo que eso significa es que la Biblia, como un todo, toda ella es inspirada. Pero es plenamente inspirada porque es verbalmente inspirada. O sea, cada palabra que conforma una oración, cada oración que conforma un párrafo, cada párrafo que conforma un libro y cada libro que conforma toda la Biblia es inspirado. Así que cuando hablamos de inspiración, esto es lo que realmente nosotros creemos. Así que para resumir lo dicho hasta este momento, creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, por lo tanto esto hace que ella sea inerrante, infalible y autoritativa. Y por ende, entonces, hacemos eco de la confesión al expresar lo siguiente: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Y por ende, necesariamente tenemos que replicar también que ellas, y solo ellas, son el juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por él deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de los autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares y cuya sentencia debemos acatar. No puede ser otra sino que las Sagradas Escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas Escrituras así entregadas se reduce nuestra fe en definitiva. Qué tremendo y concreto la forma como se cierra el capítulo de la confesión sobre las Sagradas Escrituras. La Biblia entonces se levanta como juez y su sentencia debe ser acatada en humildad por nosotros. Ahora quisiera tomar un tiempo para responder a esa pregunta silenciosa que puede estar en vuestras mentes en este momento. Pero es que hay tantas Biblias. ¿Cómo sé yo cuál es la correcta? Los testigos de Jehová tienen una, los mormones otra, los católicos otra, los evangélicos unos unas, otros otras. ¿Cuál pues es la verdadera? Bueno, esta pregunta no puede ser respondida a la ligera y realmente se requiere un poco de historia. El párrafo 8 de la confesión expresa así: el Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones,
siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son por lo tanto auténticos, de tal forma que en toda controversia religiosa la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las Escrituras e interés en las mismas, y se les manda a leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. ¡Qué gran párrafo! Este párrafo nos habla de tres cosas puntuales: el idioma del texto del Antiguo Testamento, el idioma del texto del Nuevo Testamento y la necesidad de que estas escrituras sean traducidas a cada idioma donde ellas son llevadas, para que por medio de ellas se pueda adorar a Dios como es adecuado adorarlo. Los autógrafos, que son las copias originales que fueron escritos en idioma hebreo, casi en totalidad el Antiguo Testamento y el griego en el Nuevo Testamento. Posteriormente se contó con los apógrafos, que fueron copias desde los originales. Pero para el tiempo en que se comenzaron a hacer las traducciones, ya no existían ni autógrafos ni apógrafos, ni del Nuevo Testamento ni del Antiguo Testamento. Así que lo que existía eran copias de copias. Realmente no había mucho problema con el Antiguo Testamento, pues realmente había un ministerio judío muy importante dedicado a esta labor. Eran los llamados masoretas. Y bueno, no tengo el tiempo de expandirme en esto, pero era realmente un arte tremendo el que se llevaba a cabo para la traducción del Antiguo Testamento, no para la traducción, sino para las copias de los textos veterotestamentarios o de los textos del Antiguo Testamento. Era toda un arte impresionante. Estos hombres eran entrenados para esto. La forma como validaban si un texto copiado había quedado al igual que el original era muy exhaustivo, y esto debido a la seriedad con que ellos tomaban estas palabras. Para ellos estaban copiando la bendita palabra de Dios. Por ello ellos ni siquiera asentaban la mano sobre el material en que estaban escribiendo, pues por el material ahora contener texto inspirado, ellos ya lo consideraban santo y ni siquiera tocaban ese material. Así de serio era el ministerio masorético. Para estos masoretas, quitar o añadir una palabra era una afrenta grave contra Dios, y por eso el sumo cuidado que se tenía en esta labor. Cuando una copia, incluso a pesar de toda la rigurosidad que había de todo el cuidado que se tenía al copiarla, de alguna manera no pasaba la prueba de calidad, inmediatamente ese material era desechado en el fuego porque era considerado profano. Esta es la razón del por qué las copias con que se cuentan del Antiguo Testamento llevan el nombre de texto masorético. Pero con el Nuevo Testamento no pasaba esto. No existía, digamos, esa rigurosidad en la copia. Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo nosotros sabemos que las copias con las que se cuenta, o la copia con la que se contaba, era igual al autógrafo al que escribió el apóstol Pablo o Juan o Pedro? Bueno, aquí es por la cantidad de copias del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era por la rigurosidad con que estos masoretas hacían estas copias, ya que era un ministerio judío especializado para eso. Pero en el Nuevo Testamento son por la cantidad de fragmentos, la cantidad de porciones, libros enteros, fragmentos, para un total de más de 5,000 copias
todas ellas comparadas unas con otras con una exactitud increíble. Imagínese eso, o sea, usted tiene 5.000 manuscritos, entre libros enteros, entre fragmentos, y cuando usted hace una comparación entre más de estos 5.000, usted encuentra la exactitud increíble entre ellos. Uno dice, aquí hay algo sobrenatural obrando detrás de todo esto. A ese material, a esas más de 5.000 copias que se tenían para el tiempo de la Reforma Protestante, a esos más de 5.300 manuscritos, para ser más exactos, se les dio un nombre. Se les dio el nombre de texto recibido, o en latín Textus Receptus. Los primeros traductores de la Biblia, personajes como Casiodoro de Reina, el que en 1562 hizo su traducción del hebreo y del griego al español, y que después en 1602 Cipriano de Valera la terminó y la revisó, y es lo que nosotros conocemos como la versión Reina Valera, por ejemplo. Él utilizó estos textos recibidos. Lo mismo hizo, por ejemplo, William Tyndale, lo mismo que el John Wycliffe cuando hizo la traducción de los textos del hebreo y del griego al inglés vulgar de ese entonces, como se llama, o al inglés del pueblo, digámoslo. Ellos tradujeron todas estas Biblias desde el texto recibido. La Biblia la Biblia que Martín Lutero tradujo al alemán, la que se tradujo al francés, al italiano, bueno, todas estas Biblias que se empezaron a traducir durante el tiempo de la Reforma Protestante. Pues recordemos que en el tiempo de la Reforma Protestante, precisamente lo que hicieron estos reformadores fue que vieron la necesidad de que la gente tuviera las Biblias, porque para ese entonces no habían Biblias sino en latín. Estaba la Vulgata Latina del siglo IV de Jerónimo, y pues obviamente ya el latín había desaparecido como lenguaje del pueblo. Solo el clero sacerdotal tenía acceso y conocía el latín, y por ende el pueblo estaba en un desconocimiento tremendo de la palabra de Dios. Los traductores, los reformadores, los prereformadores, lo primero que vieron era la necesidad de que la palabra de Dios fuera leída por el pueblo, y es desde allí entonces que empiezan a ser traducidas a los idiomas que habían en ese momento. Al castellano, fue la que hizo entonces Casiodoro de Reina. Pero lo importante aquí es que usted comprenda que ellos utilizaron este material que había sido recibido, este material que había sido guardado y recibido, y que se conocía como el Textus Receptus. Así que si usted lee Biblias traducidas en esas épocas al español y al inglés y las compara una con otra, exactamente son iguales en su contenido. Por ejemplo, si usted toma la versión 1600, la versión de la Reina Valera antigua, y la compara con la versión King James, que es una versión que se tradujo en ese entonces al inglés, y usted las compara, la única diferencia que va a encontrar en ellas es de idioma. Pero debido a que utilizaron la misma fuente, los mismos textos griegos y los mismos textos hebreos, usted se va a dar cuenta que el material que encuentran ellos es exactamente el mismo, a diferencia, como les estoy diciendo, del idioma. Ahora, aquí viene el asunto importante, y cito de nuevo la confesión. Quiero que preste atención a esto. Siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, por lo tanto son auténticos. Déjeme, yo le explico esto, querido hermano de Solo Su Gracia. Los hermanos que redactaron la confesión creyeron no solo en la doctrina de la inspiración, sino que ellos creyeron en la doctrina de la preservación de las Escrituras. Ellos creyeron, como yo creo y como esta congregación confesa, que no solamente Dios inspiró su palabra en un momento y la puso al cuidado del hombre. No, Dios inspiró su palabra y al mismo tiempo la tiene bajo su cuidado y preservación.
Por eso 14 siglos después que el Nuevo Testamento se cerró, que el canon se cerró, que Juan escribió el último libro llamado Apocalipsis y se cerró, los traductores de la Biblia confiaron que los textos que tenían en su mano eran los auténticos, aunque ya no tenían ni autógrafos ni apógrafos. Ellos creían que lo que tenían en sus manos eran libros auténticos. Ahora, ¿por qué creyeron ellos eso? Porque ellos creyeron no solamente que Dios inspiró las Escrituras y luego la dejó a la suerte del hombre, sino que Dios inspiró las Escrituras y supervisó de tal manera por el poder del Espíritu Santo para que ella llegara sana y salva a los tiempos de la Reforma Protestante, cuando allí en Gutenberg se inventó la imprenta y entonces ya la Biblia podía ser impresa. Hasta ese momento era en material poco duradero, como pergamino, como papiro, y por eso necesariamente había que estarlo copiando, porque este material se desgastaba con mucha facilidad. Pero Dios se valió poderosamente por su providencia y por su poder para que a la mano de los reformadores, traductores del siglo XV y del siglo XVI, ellos pudieran contar con los textos auténticos. Piensen en esto, hermanos, 16 siglos, no aún más, 17, no aún más, 18 siglos la iglesia creyó y confió que lo que tenía en sus manos era la bendita, infalible palabra de Dios, porque ellos confiaron en que Dios, que inspiró la palabra, la preservaría para las futuras generaciones. ¿Acaso iba Dios a poner su bendita palabra al cuidado del hombre para que ésta la preservara? Si Dios hubiera hecho eso y no se hubiera percatado, él mismo de preservarla, hermanos, usted y yo no tendríamos la palabra de Dios en nuestras manos, sino una cosa muy distinta. Por eso es que yo no entiendo cómo aquellos que dicen que esta es su confesión pueden aceptar otras versiones diferentes a las versiones que se basan en el texto recibido. No terminó aún entonces. Es preocupante la problemática que existe en torno a la actitud adoptada por las organizaciones encargadas de promover las Sagradas Escrituras, pues nos están llevando realmente a unos tiempos de confusión escritural. Pues con tantas versiones y corrientes liberales, muchos creyentes realmente no saben en quién creer o en qué fundamentar su fe cristiana, debido a la desvirtuación que está sufriendo el texto sagrado. Eso está pasando hoy. Y todo esto comenzó a mediados del siglo XIX. Y ya esto a mí me dice mucho, porque fue el tiempo donde el liberalismo teológico comenzó a hacer su entrada triunfal. Westcott y Hoare compilaron un texto griego corregido después por Nestle Aland, usado para la mayoría de versiones modernas de la Biblia, entre las que se encuentra la versión popular, la NBI, la TLA, la NTV, la LBLA, la PDT y otra cantidad de versiones, incluso esas versiones que están saliendo del lenguaje inclusivo. Todas estas Biblias se adaptaron del texto, se apartaron del texto que nuestros hermanos piadosos reformadores, prereformadores y posreformadores habían recibido, llamado el Textus Receptus, y optaron por el texto crítico, ahora conocido como Nestle Aland. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se dio el descubrimiento de dos textos alejandrinos llamados el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. Y ellos asumieron que la mayoría de estas 5,000 copias que se tenían entonces estaban erradas y que estos textos eran más fieles porque eran más antiguos al texto que se había recibido. Así que ellos partieron de la siguiente premisa, de que como eran más antiguos, eran más confiables. Más de 5,000 copias erradas en favor de solo supuestamente 2 copias.
que ni siquiera la una con la otra concuerdan. He ahí la barbaridad de lo que estamos hablando. Cuando tomas el texto sinaítico y cuando tomas el texto vaticano y comparas estos dos textos, ni siquiera entre ellos hay una unidad teológica. Aparte de eso, no me quiero extender mucho, pero cuando usted va y lee la historia de dónde lo encontraron prácticamente en un basurero donde personas estaban quemando sus hojas para aliviar el frío del invierno que estaba sucediendo. De allí sacaron estos textos alejandrinos en un estado prácticamente perfecto, en comparación con aquellos textos que la iglesia siempre había aceptado, adoptado, que la iglesia había leído, había valorado y había preservado por tanto tiempo, ajados por el uso que se les había dado. Oh sí, hermanos, de allí vienen las copias de las Biblias con las cuales se cuentan hoy. Pero ese es solo un pequeño desastre de lo que viniera después. Pues, ¿cómo les parece que la versión del griego de Nestle Aland va por la versión 29, creo? Si es que ya no salió la 30 o aún más. ¿Puede tomarse el hombre el atrevimiento de editar la bendita palabra de Dios? Pues bueno, la teología liberal con su empedernido orgullo parece que así lo hace. Así que estos hombres, al abrir la caja de Pandora, como hoy hacen los neorreformados, no fue sino cuestión de tiempo para que teólogos, si es que puedo llamarlos así, como Karl Barth, Mühlmann, Tillich, propusieran los más grandes disparates bíblicos. Por ejemplo, cuando hablaron de la desmitologización de las Escrituras. O sea, todos esos milagros que se veían allí no son milagros sino mitos. Y cuando se habló entonces de la palabra de Dios, ya no es palabra de Dios, sino que contiene palabra de Dios o que llega a ser palabra de Dios. Se abrió la caja de Pandora, se empezó a decir que esos textos que habían ya no eran confiables, y si esos no son confiables, entonces ¿cuáles son confiables? Después dijeron estos son los más confiables, pero eso abrió la oportunidad para que entonces la ciencia entrara y dijera: nosotros tenemos derecho para decir cuál es el confiable y cuál no es el confiable. Por eso es que la gente va leyendo su Biblia y aparece una nota al pie de página que dice: este texto no está en los manuscritos más antiguos. Ellos alegan honestidad, yo lo llamo perversión. Lo que están haciendo es minar la fe de las personas. ¿Quién me dice entonces bajo ese esquema que esto que sigue sí es verdadero? Si esto es falso, ¿quién me dice que lo demás no es falso? ¿Quién lo determina? El hombre. Ahora el hombre se erige como juez para decir que es verdad y que no es verdad en la palabra de Dios. Por esta razón, la iglesia bíblica, solo su gracia, usa la única Biblia en español que sigue usando el texto recibido como su base de traducción, a saber, la Reina Valera 1960. Yo espero, porque hay una sociedad bíblica que no es la Sociedad Bíblica Unida, pues yo digo que la Sociedad Bíblica Unida está corrompida hasta los tuétanos. Hablo de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Ellos están trabajando en una versión basada en una Reina Valera más antigua, y puesto que aún hoy, lastimosamente, esa Reina Valera 1960 tiene aproximadamente unos 30 versos del texto crítico. Así que la Sociedad Bíblica Trinitaria está trabajando en una versión al español basada en la Reina Valera, corrigiendo todos estos textos del texto crítico que hay, y espero que esa Biblia pueda salir muy pronto para que nosotros podamos gozar en esta congregación de ellos. Por esta razón no usamos ni siquiera la LBLA, aunque hable más bonito. Y la razón es porque su traducción al español, aunque es muy buena traducción al español, su base es corrupta. Su texto es el texto de Nestle Aland. Oh sí, hermanos, lamentablemente tengo que decir que en la actualidad
las Sagradas Escrituras no se promueven como una verdad fundamental al servicio de las necesidades del ser humano para mostrar el camino de la salvación por la senda de la santidad, sino que se erige como un libro con el cual se trata de hacer negocio, buscando formas diferentes para atraer a la gente con un mensaje suavizado, con una oferta barata, por lo que entonces proliferan las versiones que ya están mutiladas, sino que se les agregan notas y toda esta cantidad de cosas al gusto de los consumidores. El mundo hace esto. El dueño de la NBI no es nada más ni nada menos que Fox, o el dueño de Fox. Bueno, el mundo hace esas cosas, pero nuevamente una crítica interna, que los que se llaman reformados, que aquellos que se llaman confesionales sigan este juego, ya deja mucho que desear. Así que para terminar, quisiera nuevamente decir que creemos que las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios, por tanto ellas son inerrantes, infalibles, autoritativas. Además que el Señor es el dueño de su palabra, no el hombre, y por lo tanto Él mismo se encargó de preservarlas para que llegaran a las generaciones futuras como un texto auténtico. Así que, querido hermano, si usted cuenta en sus manos con una versión Reina Valera 1960, tenga la certeza y tenga el gozo de poder tener en sus manos la bendita palabra de Dios auténtica, la cual se levanta como único juez supremo, por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar. No puede ser otra sino las Sagradas Escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas Escrituras así entregadas se reduce nuestra fe en definitiva